Arriba. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bueno, dejamos un poco para la última charla el tema de la curación. La curación, como dijimos, es un proceso mucho más abarcante y mucho más complejo que lo que nosotros como humanos comprendemos. Si tenemos que definir en qué consiste la curación, curación consiste en volver a la esencia, en volver a la completud, en volver a la conciencia de completud. Por lo tanto, todo aquello, todas aquellas metodologías que busquen llevar a la persona a que recupere su conciencia de completud y su verdadera identidad, tienen su verdadero lugar y acción en lo que es recuperar la salud, lograr la curación. Pero entonces, tenemos que mirar con mucha precisión lo que ocurre, porque muchas veces el propio shock que provoca una enfermedad grave hace que la persona que la padece revitalice o reafirme sus valores de vida, como que revitalice otra vez su expresión vital, como que fortalezca sus ganas de vivir y de alguna manera logra atenuar o a veces desaparecer los síntomas de esa dolencia. Pero fíjense que en esa situación no se está cumpliendo la definición de curación, que es volver a la esencia, volver a la sensación de completud. Por lo tanto, la enfermedad va a volver a expresarse en el mismo lugar o en otra topografía, porque el miedo, que es la causa primaria, sigue estando. Es decir, entonces, que el lograr la curación implica un proceso interno y profundo. Es como tratar de ver la situación nuevamente bajo otra perspectiva, bajo otra comprensión. Y ustedes dirán, bueno, pero ¿cómo puedo hacerlo? ¿Cómo una persona que no tiene ni idea de todo esto que hemos venido desarrollando en todos los videos anteriores y en los de enfermedad y curación? Una persona que no tiene ni idea del ser, ni de los procesos del ser, ni de las causas de las dolencias. Si tan solo sabe que está enferma. Bien, lo primero que tenemos que saber es que hay un centro energético de la fisiología energética humana que tiene la posibilidad de poder alinear el resto. Y este centro es el centro cardíaco. Es un centro que su vibración es una vibración, es un portal hacia el ser sumamente importante, y que cuando logramos centrarlo, activarlo y fortalecerlo, él por sí mismo puede restablecer el orden en el resto de los centros. Pero para poder realizar todo esto, lo primero que tenemos que tener es conciencia del centro. No se olviden que lo que primero planteamos en la primera charla era que nosotros los seres humanos no podemos percibir el movimiento de la energía. Por lo tanto, estamos por fuera de la vida y naturalmente del tema enfermedad y curación también estamos por fuera. Porque todo esto de lo que estamos hablando de movimiento, interacciones, intercambios de energías. Por lo tanto, entonces, lo primero, tener conciencia del centro cardíaco. Y para eso me voy a valer tener conciencia física, por lo menos, del centro cardíaco. Para eso me voy a valer mi mano derecha. Voy a colocarla en el centro del pecho y simplemente voy a hacer un movimiento giratorio, horario, pausado, lento, armónico, como acariciando realmente, como acariciándome realmente.
En primer lugar, esa sensación va a provocar ya un cierto confort, porque es reconfortante sentir ese masaje y más en esa área. Al cabo de 2 a 3 minutos que estemos haciendo eso, vamos a empezar a sentir una cierta sensación entre mi cuerpo y mi mano. Esa sensación que empiezo a sentir es justamente la energía del centro cardíaco. En determinado momento, cuando yo lo crea conveniente, no hay una pauta justa, cuando cada uno lo sienta, saca la mano. Y va a darse cuenta que va a seguir sintiendo un centro que se mueve, aquí algo que se mueve, algo que tiene como un movimiento propio, como vida propia. Eso es tener conciencia física del centro energético. Es decir, que comenzamos haciéndolo con nuestra mano derecha. Pero luego que esto para nosotros sea una realidad, lo podemos hacer simplemente en forma mental, poniendo nuestra atención aquí y haciéndolo girar en forma horaria. Eso también comienza a provocar un alineamiento de todos los centros. Pero no alcanza con esto. Es centrar, activar y fortalecer el centro cardíaco con claridad mental. Así es la definición. Centrar, activar y fortalecer el centro cardíaco con claridad mental. Pero ¿qué quiere decir claridad mental? Claridad mental significa que la persona, el paciente, tiene que estar dispuesto a comenzar un nuevo proceso, a tener conciencia de que algo en su vida había estado mal y que él ahora se va a dar la posibilidad de comenzar una nueva comprensión de lo que era la enfermedad y de por qué se enfermó. Un esfuerzo a tratar de entender que él tiene otras estructuras aparte de las que puede ver y sentir. Y aquí entonces, en algunas personas va a ser posible, y aquí cada uno va a utilizar las herramientas que tengan. Los que manejen la psicología lo harán por la psicología, los que manejen técnicas energéticas lo harán por técnicas energéticas, pero todas son válidas en la medida que lo que busquen es llevar a la persona a tomar contacto con su verdadera identidad, no a meterla dentro de los recovecos nuevamente de la mente, que la mayor parte de la mente humana es inconsciente. Por allí no va a existir la curación. Entonces, una vez que la persona empieza a tener esa conciencia de que algo distinto tiene que hacer, ahí aparecen una enorme cantidad de metodologías y, como dije, todas válidas para poder ayudar a ese paciente. Y a veces simplemente lograr que él se quede quieto unos minutos, que trate de quedarse en silencio unos minutos. Y ustedes van a decir, bueno, pero esto tampoco es nada nuevo. Y es cierto, no lo es. Yo dije en la primera charla que la mayor parte de las cosas que iba a decir no eran nuevas. Simplemente iban a ser transmitidas bajo otra perspectiva, bajo otra comprensión. Pero aquí sí quiero agregar algo. Existe en la estructura mental emocional del ser humano unos espacios vacíos, entre comillas, porque no hay nada vacío en el universo, que se llaman celdas energéticas transitorias. Esas celdas energéticas transitorias son lugares de equilibramiento de las vibraciones del campo mental emocional, que están incluidas dentro de ese campo y a los cuales podemos llevar a
nuestro paciente a experimentar eso que hay allí, esa armonía que hay allí. Es más, muchas de las veces voy a creer que voy a estar tomando contacto con el ser por el estado de armonía, de paz que voy a experimentar, o un cambio en la forma de comprensión, pero en realidad simplemente llegué a esas celdas transitorias de energía. La curación es un proceso que hay que hacer, pero cuando se produce la curación, se produce en un instante. Es un clic. Si bien hay que hacer un proceso y hay que proponer ese proceso, cuando se realiza la curación es en un instante, en un clic en el que veo y comprendo todo de una manera diferente. Todo lo que lleve a que la persona vuelva a su esencia, recupere su conciencia de completud, son técnicas de curación. Con respecto a nuestra actitud frente a la persona, lo primero es no sentir pena, no sentir lástima, porque esos son vibraciones de muy baja vibración. Son sentimientos de muy baja vibración. ¿Qué entender? Entender que lo que está viviendo esa persona es solamente una parte de un proceso, de vida de esa persona que yo no conozco cuál es el final. Y como no conozco cuál es el final, debo de realizar todos los esfuerzos que tengo por delante, todo lo que mi real saber y entender me permite, debo de ofrecerlos, ponerlos al servicio de esa persona. No conozco cuál es el destino de esa persona. No conozco cuál va a ser el resultado de todos mis esfuerzos terapéuticos para tratar de sanar esa persona. Pero como no lo conozco, los tengo que hacer. Como no lo conozco, tengo que poner esa persona en las mejores condiciones para que eso, si tiene que ocurrir, ocurra. Capaz que se ocurre tomando una infusión de alguna hierba, capaz que se ocurre con una técnica energética, capaz que se cura, ocurre ese clic en leyendo un libro, no lo sé. Lo que sí sé que tengo que proponérselo a la vida. La vida es un proceso en el que tengo que proponer continuamente. Sé que todo esto da para muchísimo más y que he intentado solamente esbozar los aspectos básicos y primordiales en relación a este ciclo de entendiendo la vida y específicamente en estos últimos de enfermedad y curación. Pero creo que es momento de dar por finalizado el ciclo entendiendo la vida y darle un cierre a todo esto de la vida sin forma. No seguir de alguna manera forzando el entendimiento de nuestra mente humana en aquello que no puede percibir ni comprender, y tratar de bajar un poco más a tierra, aterrizar un poco más. Pero sí quiero aclarar en la terminación de este ciclo, en lo que dije en la primera charla. Ninguno de los conocimientos que he vertido me pertenece. Ninguno. Como dije, pertenecen a conciencias físicas y suprafísicas y específicamente a un maestro cuyo nombre significa sabiduría compasiva. Gracias a todo eso es que se ha podido volcar este conocimiento. Y vamos a contarles que sí, vamos a comenzar un nuevo ciclo que se va a llamar ahora Creando Salud. Y ahí sí vamos a estar mucho más con los pies en la tierra. Pero si no realizábamos todo este trayecto, todo este proceso, iba a ser muy difícil entender cómo realizar procesos ya mucho más vinculados
a la estructura material del ser humano. Muchísimas gracias a ustedes por toda la paciencia que me han tenido. Hasta pronto.